Urgente, atención, Kylian Mbappé regresó de la selección francesa con molestias físicas que han encendido todas las alarmas en el Real Madrid. Dicen en el club que no entienden cómo Deschamps lo mantuvo casi todo el partido contra Azerbaiyán pese a que salió visiblemente mermado. Si ya estás flipando con esto, suscríbete ahora, que lo que viene es aún más fuerte. Cuando un jugador del calibre de Mbappé cruza esa fina línea que separa el desgaste puramente físico de algo más serio, inevitablemente se convierte en epicentro de conflictos entre clubes y selecciones. En este caso, la tensión está servida. El Real Madrid cree que Francia fue imprudente, la Federación Francesa sostiene que actuó con criterio, y el jugador queda en el medio, tanteando el dolor y el protagonismo. No se trata solo de cuánta carga a tolerar, sino de quién decide cuándo parar. Y ese detalle puede marcar diferencias entre una lesión leve y un calvario largo. Así que vamos al meollo. Mbappé llegó al parón internacional con ciertas dudas. En el partido del Madrid contra el Villarreal ya sufrió un golpe en su tobillo derecho, un incidente que no parecía muy grave, pero que generó una pequeña preocupación en el club. Las primeras pruebas indicaron un esguince leve. El día del partido con Azerbaiyán esas molestias aún pesaban. No entrenó con normalidad durante la concentración francesa y desde el segundo día permanecía en trabajo individual, sin sumarse a los ejercicios del grupo. Pero aún así el seleccionador decidió que jugara, confiando en que podía aguantar. Y eso es justo lo que encendió el choque. Durante el partido, Mbappé rindió. No lo hizo mal, marcó un gol, dejó una asistencia, jugó con ese desparpajo que ya conocemos y que hace levantar de los asientos incluso al más distraído. Pero en el minuto 83, o 82, según quien lo cuente, pidió el cambio. Se dejó caer, visiblemente molesto, cojeando. La cámara tuvo su momento dramático. Cuerpo técnico, fisioterapeutas y público contuvieron la respiración. Deschamps lo sustituyó por Thauvin. Ahora bien, si añadió minutos de más cuando ya estaba al límite o si lo cuidaron en exceso y le gestaron el dolor, ese es el punto de fricción. Desde el Real Madrid ha llegado una versión improbable de diplomacia dolida. No entendemos por qué se permitió que Mbappé continuara tanto tiempo si estaba incómodo. En los pasillos del club circula una frase más tajante: es incomprensible. No es un reproche retórico, lo dicen médicos, directivos y cuerpo técnico. Sostienen que el jugador ya estaba mermado, que no tenía sentido exponerlo innecesariamente cuando la temporada exige control absoluto. Con dimensiones tan delicadas, un error de cálculo puede convertirse en una ausencia prolongada. Esto no es la primera disputa de estas características en el fútbol moderno. Clubes han protestado históricamente cuando sus figuras regresan mermadas de las elecciones. Pero lo que diferencia este caso es la envergadura de Mbappé, el momento de la temporada que vive el Madrid, y la respuesta pública que se está filtrando. Porque no solo se trata de alimentar histerias de prensa, hay tensiones reales entre los interesados. La selección francesa, o al menos su discurso oficial, ha optado por minimizar. Deschamps confirmó que el tobillo estaba sensible y que existía dolor. Para los galos fue un esfuerzo controlado. Mbappé estaba lo suficientemente bien como para comenzar, y solo los minutos finales la dolencia se hizo insoportable. Además, se alegó que era más importante que el jugador rindiera en el tramo decisivo, porque el partido no estaba cerrado del todo. Esa es la lógica que primó, usarlo mientras pueda dar un salto, expectante a que no empeore. Para ellos, detenerlo antes sería desaprovechar su impacto. Curioso contraste, Mbappé mismo declaró que el club fue comprensivo y que la comunicación con Madrid había sido clara. Pero eso no impide que en círculos madrileños cuestionen el mecanismo de decisión. La versión oficial del madridismo es que, pese a la comunicación, no se compartieron criterios rigurosos con la selección. No habrían entregado datos suficientes para que Francia decidiera con total conocimiento. Mientras tanto, el jugador queda atrapado entre dos fuerzas. Está su deseo de competir, de responder por su camiseta nacional, ese orgullo que pesa mucho en un futbolista de élite. La selección no tiene precio, dijo recientemente, consciente de que arriesga ante el club que lo paga. Pero también sabe que su contrato con el Madrid, el calendario que viene, los partidos que no se pueden perder, todo eso lo convierte en una pieza vulnerable. Si se lesiona gravemente, los que pierden no son solo él o el club, sino todos los que ponían fichas en él. ¿Qué escenarios surgen de aquí? El primero es el más optimista, que las pruebas médicas reviertan la gravedad, que efectivamente sea solo un golpe o un esguince leve, y Mbappé pueda volver en pocos días. Esa es la versión que Madrid espera y que parte de la prensa ya insinúa: no es lesión grave, el Madrid respira, vuelve pronto. Pero aunque esa sea la conclusión final, el daño colateral, la desconfianza entre partes, ya está sembrado.
Si permites que el conflicto sea solo interno, acabarás con un frente abierto. Otra posibilidad, que la dolencia sea grave. Que lo que hoy parece leve evolucione a un esguince serio, una lesión de ligamentos o tendinosa, algo que pueda llevar semanas. Entonces el Madrid estaría justificadamente molesto, porque podrían decir que el jugador fue exigido más allá de lo prudente, que el desgaste acumulado, la presión del seleccionador y el deseo de jugar contribuyeron. Y eso abriría demandas, reclamaciones, fricciones que no se suturan con un comunicado. Tercera hipótesis menos probable pero no imposible, que surja una tregua inteligente. Que Madrid y Francia establezcan mecanismos más estrictos de valoración y carga compartida, un protocolo que impida que un jugador se convierta en moneda de doble uso sin garantía. Sería algo práctico, revisiones médicas periódicas, umbrales de dolor tolerable, acuerdos previos para salir antes si se detecta riesgo. Eso protegería al futbolista y reduciría encontronazos públicos. Pero cuesta creer que las federaciones y clubes cedan poder sin que haya un caso doloroso como este para catalizarlo. Para entender cuánto está en juego, conviene repasar el contexto. El Real Madrid tiene compromisos apretados, la Liga, Champions, Copas. No sobra un jugador de primer nivel, mucho menos Mbappé. Cada partido perdido, cada descanso forzado, puede alterar los planes. En el club saben que tenerlo a pleno rendimiento es esencial para luchar por los títulos. Y saben también que no pueden permitirse perderlo por un error de cálculo entre selecciones y club. Desde el punto de vista de Francia, su interés es legítimo. Si puedes contar con tu mejor jugador en partidos de clasificación al Mundial, ¿por qué dejarlo fuera? Las exigencias del calendario internacional lo exigen. Pero hay una línea compleja entre la ambición y la prudencia. Decidir qué tan lejos empujar a una estrella es materia de riesgo calculado. Y en medio de todo esto está el aficionado, que consume versiones parciales, que lee titulares inflamados, que confiará o desconfiará según su club preferido. Algunos ya lanzan críticas. El que paga no puede permitir que lo que pone en la cancha vuelva herido, dicen voces en foros madridistas. Otros defienden a Francia. Un jugador del talento de Mbappé no se susurra al oído el dolor, sigue mientras pueda. Ambas posturas tienen algo de verdad. Un guión poderoso para el futuro del conflicto se arma cuando el Madrid decida divulgar, o no, su evaluación médica. Si se hace pública una resonancia, un dictamen médico, un cronograma de recuperación, podría apaciguar tensiones o avivarlas. La transparencia ayuda a disipar rumores, pero también expone debilidades. Y un club tan vigilado como el Madrid sabe que revelar demasiado puede generar presión adicional. El final de esta historia probablemente no será un drama épico, pero sí un punto de inflexión. Si Mbappé regresa rápido y sin secuelas, el club podrá decir que su alarma fue exagerada. Francia podrá argumentar que actuó con riesgo controlado. Todos contentos, aunque con cicatrices en los egos. Pero si la lesión lo deja fuera varios partidos, la narrativa cambiará, los fracasos serán atribuidos, culpas deslizadas, decisiones revisadas. Y habrá quienes exijan que este caso no quede en una anécdota, que sea el disparo para regular de verdad el choque club-selección. Ahora que sabes lo que sucede en esa cuerda floja, comprendiendo el dolor, la política interna y la tensión pública, queda una pregunta final. ¿Cómo gestionará el Madrid esta crisis para proteger a su inversión estrella y al mismo tiempo mantener buena relación con la selección? Lo veremos en los próximos días. Y si quieres que sigamos al minuto cada giro de esta historia, dale al botón de suscribirse. Esto no lo verás en ningún telediario. Porque detrás de esa aparente calma institucional que siempre intenta proyectar el Real Madrid hay una realidad más cruda, más humana y más política de lo que muchos imaginan. Cuando una figura como Mbappé sufre una molestia, no es solo un tema médico, es un terremoto interno que recorre Valdebebas de punta a punta. Desde los doctores hasta los analistas de rendimiento, pasando por los preparadores físicos y hasta los encargados de comunicación, todos entran en modo alerta. Cada gesto, cada palabra, cada filtración cuenta. Se activa una especie de protocolo no escrito donde el silencio vale tanto como una declaración oficial. El club no puede parecer débil ni alarmista, pero tampoco puede mostrarse indiferente, porque eso sería un mensaje directo al entorno del jugador: te dejamos solo. En los despachos, la cuestión se debate en clave de estrategia. Nadie quiere dar la imagen de que se culpa abiertamente a Francia, pero internamente se siente la molestia. Florentino Pérez, que conoce bien los tiempos mediáticos y sabe cuándo dejar hablar y cuándo dejar que el silencio hable por él, prefiere que sean los medios afines los que insinúen lo que el club no dirá oficialmente. Así, las palabras incomprensible o excesiva exposición aparecen en los titulares, sin necesidad de que ningún portavoz las pronuncie.
Es el viejo arte blanco de controlar la narrativa sin mancharse las manos. Y funciona. Porque el mensaje cala. Se transmite la idea de que el club cuida a su estrella más que nadie, y que si algo sale mal, la responsabilidad no será suya. Dentro del cuerpo técnico también hay debate. Algunos creen que Mbappé debía haber frenado antes, que un jugador de su experiencia sabe cuando su cuerpo le avisa. Otros, en cambio, sostienen que exigirle que se detenga en mitad de un partido oficial de su selección es casi pedirle que renuncie a su esencia competitiva. Mbappé no es un jugador que se esconda. Si algo lo ha caracterizado desde sus inicios es ese orgullo feroz, esa obsesión por marcar la diferencia, aunque duela. Y eso, paradójicamente, es tanto su virtud como su talón de Aquiles. Nadie quiere que pierda esa hambre, pero todos saben que el límite físico es traicionero, lo ignora quien cree que el dolor es pasajero, y luego paga semanas o meses fuera. Los médicos del club, mientras tanto, viven una batalla técnica y diplomática. Cada vez que Mbappé vuelve de un parón de selecciones, deben revisar informes médicos redactados por la Federación Francesa, que a menudo no coinciden en lenguaje ni en detalle con los del club. Es un tira y afloja burocrático que se ha repetido 1000 veces con otros jugadores, pero que con Mbappé adquiere una dimensión distinta. No es un jugador cualquiera, es una inversión millonaria, un símbolo, una marca global. Por eso, el Madrid exige precisión quirúrgica. Quieren saber cuántos minutos entrenó, qué tipo de carga soportó, qué medicación tomó, cuántos saltos, cuántas aceleraciones. Lo quieren todo. Y cuando algo falta, el malestar se multiplica. El propio Mbappé, por su parte, se mueve en un terreno emocionalmente complicado. Sabe que cada vez que se viste con la camiseta de Francia, en Madrid se encienden las alarmas. Y eso lo incomoda. Porque aunque sea el jugador más mediático del mundo, sigue siendo un joven de 26 años con la presión constante de justificar cada movimiento. En la selección se siente libre, rodeado de amigos, jugando sin el peso de los millones de euros que representa en el Bernabéu. Pero cuando vuelve, todo cambia, cada gesto se analiza, cada sonrisa o ceño fruncido se convierte en materia de debate televisivo. Así, cuando se sienta a pensar en lo que ocurrió en ese partido contra Azerbaiyán, probablemente entienda que más allá del gol o del dolor, lo que se jugaba era su credibilidad ante dos países que lo reclaman como suyo. El vestuario también percibe esa tensión. Los compañeros más veteranos, que ya vivieron episodios parecidos con jugadores lesionados en convocatorias internacionales, se acercan con prudencia. Algunos recuerdan el caso de Modric con Croacia, o el de Benzema en su momento. Todos saben que una lesión mal gestionada puede ser el inicio de un desgaste emocional que termina afectando al rendimiento colectivo. Por eso, el ambiente se carga de un silencio respetuoso, de esos que pesan más que las palabras. Y en ese clima, Mbappé intenta aparentar normalidad, como si nada pasara, aunque en el fondo sabe que su cuerpo se convirtió en tema de estado. La prensa, mientras tanto, hace su trabajo, o su espectáculo, según cómo se mire. En Francia se habla de exageración madrileña, de una reacción desproporcionada que busca victimizar al club más poderoso del mundo. En España, por el contrario, se acusa a Deschamps de haber priorizado el resultado sobre la salud de su jugador estrella. Es un intercambio de dardos disfrazado de análisis. Y aunque muchos periodistas intentan ser prudentes, lo cierto es que las redacciones huelen sangre, saben que cualquier chispa puede encender titulares durante días. Así funciona el ciclo mediático. Una simple molestia puede transformarse en un caso diplomático, una frase ambigua en una crisis. Lo irónico es que, detrás de tanta polémica, todos dicen querer lo mismo, proteger al jugador. Pero la realidad demuestra que, en la práctica, protegerlo significa cosas distintas según quien lo diga. Para el Madrid, significa tenerlo disponible en plenitud cuando lo necesiten. Para Francia, significa que juegue cuando la patria lo llama. Y para Mbappé, probablemente, significa poder decidir cuándo arriesgar y cuándo no. Pero esa autonomía real rara vez existe en el fútbol de élite. Los contratos, los compromisos comerciales, las expectativas mediáticas, todo empuja en direcciones opuestas. Incluso en el entorno del jugador hay opiniones encontradas. Su familia, muy involucrada en su carrera, siempre ha mostrado cautela con las decisiones médicas. Su madre, Faiza Lamari, es conocida por su firmeza en estas cuestiones. No sería extraño que esté detrás de las conversaciones privadas que intentan calmar el fuego mediático. Ella sabe que un paso mal dado puede afectar no solo la carrera deportiva de su hijo, sino su imagen global. Porque Mbappé ya no es solo un futbolista, es una empresa, una figura política, un ícono cultural. Su cuerpo es, literalmente, una inversión internacional.
Y en ese sentido, cada dolor, cada vendaje, cada gesto en el banquillo se convierte en un indicador financiero y deportivo. El Real Madrid lo sabe, y por eso la preocupación no es solo física, sino económica. Un Mbappé lesionado reduce ingresos, compromete campañas publicitarias, baja el ánimo del equipo y afecta el rendimiento en el campo. Su presencia condiciona tácticas, vende camisetas, y sostiene parte del relato galáctico que Florentino tanto ha cultivado. Si algo le pasa, no solo sufre el equipo, sufre toda la maquinaria que lo rodea. Por eso el club mide cada palabra. No quieren que parezca que culpan a Deschamps, pero tampoco desean que parezca que lo justifican. Es una cuerda floja perfecta. Saben que Francia es una potencia con la que deberán convivir, y que un enfrentamiento público podría afectar futuras convocatorias o la disposición de otros jugadores franceses. Aún así, internamente, el malestar crece. No entienden cómo alguien con molestias previas fue titular, cómo nadie detectó a tiempo que debía salir antes, cómo se arriesgó tanto por un partido que, siendo sinceros, Francia habría ganado igual. Y aquí aparece la pregunta incómoda que todos piensan y pocos dicen en voz alta: ¿qué habría pasado si Mbappé no marcaba, si Francia empataba o perdía? Probablemente, Deschamps habría sido criticado por no haberlo usado más. Es el dilema eterno del entrenador: si arriesgas y sale bien, eres valiente; si sale mal, eres imprudente. En este caso, el resultado fue victoria, pero la factura aún está por ver. El Real Madrid, sin embargo, no evalúa valentías ni patriotismos, solo resultados y lesiones. La relación entre clubes y selecciones nunca ha sido idílica, y este episodio vuelve a ponerlo en evidencia. Las palabras colaboración y coordinación suenan bien en las ruedas de prensa, pero en la práctica son más promesas que realidades. Hay egos, intereses, presiones políticas y mediáticas. Y cuando el protagonista es Kylian Mbappé, todo se magnifica. No hay espacio para la discreción ni para el beneficio de la duda. Todo se convierte en una narrativa global, donde el dolor de un tobillo se analiza con la seriedad de un asunto diplomático. Y es que, en el fondo, lo que más teme el Real Madrid no es que Mbappé esté lesionado, sino que esto sea el inicio de un patrón. Que cada vez que vaya con la selección vuelva peor. Que se repita ese ciclo en el que los clubes sienten que prestan sus estrellas para que las devuelvan dañadas. Por eso el tono de "no entendemos" tiene una carga mayor. No. Es solo desconcierto, es advertencia. Una manera elegante de decir: esto no puede volver a pasar. Sea como sea, la historia aún está escribiéndose. Las pruebas médicas en Valdebebas darán la última palabra, y con ella llegará la narrativa definitiva. Pero más allá del diagnóstico, lo que queda claro es que la gestión del cuerpo de Mbappé se ha convertido en un tema geopolítico del fútbol moderno. Porque cuando el talento más mediático del planeta siente una molestia, el mundo entero parece detenerse a mirar. Así que, si te interesa saber qué ocurre cuando el fútbol se convierte en política, cuando el ego se disfraza de prudencia y el dolor se transforma en titular, suscríbete ya, porque esto apenas empieza. Lo que viene después promete ser aún más revelador.